Erotismo santo en la Biblia. Hay un libro en la Biblia que habla sin vergüenza del deseo. El Cantar de los Cantares. No es un manual frío ni una fantasía vulgar, sino poesía nupcial que celebra el amor de una pareja real. Dos voces se buscan y se encuentran. Se llaman amado y amada, y describen el cuerpo con metáforas de jardines, viñedos, fragancias y frutos. El lenguaje es delicado y apasionado a la vez. Besos que perfuman, caricias que reconfortan, miradas que encienden. La amada no es objeto. Toma la iniciativa, desea, decide, invita. El amado responde con ternura y admiración, no con dominio ni violencia. Allí el eros no se esconde, se purifica en el pacto. Mi amado es mío y yo soy suya. No es un eslogan posesivo, es una pertenencia recíproca que brota de la alianza. Por eso el poema repite una advertencia sabia. No despierten el amor hasta que quiera, recordando que la pasión tiene un tiempo y un marco. Este erotismo santo afirma que el cuerpo no es enemigo del espíritu. Es lugar de encuentro, de gozo y de fidelidad. El jardín cerrado y la fuente sellada no hablan de represión, sino de valor. Lo sagrado se protege para entregarse mejor. El deseo no se compra ni se usa, se honra. Por eso el cantar incomoda tanto al puritanismo como al cinismo. Al primero le recuerda que Dios creó el placer como don. Al segundo, que el placer sin pacto se vacía. La tradición leyó este libro en dos niveles. Literal, como celebración del matrimonio, y simbólico, como imagen del amor de Dios por su pueblo, o de Cristo por su iglesia. Ambos se iluminan. La alianza divina enseña a amar con fidelidad y ternura. La alianza humana anticipa, en pequeño, la alegría del amor mayor. En un mundo que trivializa el sexo o lo carga de culpa, el cantar nos reeduca. El deseo puede ser oración cuando se vuelve entrega, cuidado y promesa. Esta es la santidad del eros bíblico. Pasión con propósito, intimidad con responsabilidad, placer que honra a la persona y al Dios que la hizo. Oraciones de maldición. Hay oraciones en la Biblia que piden juicio severo contra los malvados. Son los salmos imprecatorios. Allí el orante no maquilla el dolor, nombra traiciones, abuso de poder, sangre inocente, y clama para que Dios rompa el círculo de violencia. Salmos como el 69 o el 109 suenan duros porque usan el lenguaje del tribunal. Haz justicia, Señor. No son licencias para la venganza privada ni manuales de odio, sino poesía de lamentación que entrega la ira a Dios para que Él, y no nuestra mano, juzgue con verdad. La hipérbole poética, como la línea perturbadora del Salmo 137, busca mostrar la gravedad del pecado y el escándalo del sufrimiento, no darnos permiso para repetirlo. En un mundo donde a menudo gana el más fuerte, estos salmos se atreven a decir lo que muchos callan, que el mal debe ser detenido y que las víctimas necesitan defensa. Leídos a la luz de Cristo, cambian de tono sin perder la verdad. Jesús nos enseña a amar a los enemigos y a la vez, a pedir que venga el reino que desarma la injusticia. Por eso la Iglesia los rezó como clamor por los oprimidos. Señor, corta la violencia, derriba la soberbia, convierte a los culpables o frena su mano. Orarlos hoy es permitir que Dios purifique nuestra rabia, proteger nuestro corazón del rencor y comprometernos con la justicia que defiende al débil. No son un atajo para desear el mal, sino un camino para confiar el juicio al justo, pedir conversión para el agresor, reparación para la víctima y valentía para actuar sin odio. Así, incluso la maldición poética se convierte en pedagogía del corazón. La violencia no se resuelve con más violencia, sino con la justicia y la misericordia de Dios. Héroes con sombras. En la Biblia, los héroes no son estatuas perfectas, tienen sombras que no se esconden. Noé sobrevivió al diluvio y luego se embriagó. Abraham confió en la promesa, pero mintió sobre Sara por miedo. Jacob recibió el pacto, pero manipuló y engañó. Moisés liberó a Israel, pero mató a un egipcio y después desobedeció golpeando la roca. Sansón fue ungido con fuerza, pero vivió entre impulsos y pasiones. David fue conforme al corazón de Dios, pero tomó a Betsabé y mandó matar a Urías. Salomón pidió sabiduría, pero terminó arrastrado por la idolatría. En el Nuevo Testamento, Pedro confesó a Cristo y luego lo negó 3 veces. Pablo predicó a las naciones, pero antes persiguió a la iglesia. La Escritura muestra luces y sombras para que entendamos que la gracia no maquilla el pecado, lo nombra, lo juzga y ofrece camino de arrepentimiento. Estas caídas traen consecuencias reales, familias quebradas, reinos heridos, pueblos extraviados, pero también revelan algo decisivo. Dios no abandona su historia por la fragilidad de sus protagonistas. La verdadera épica bíblica no es el currículum impecable de los hombres, sino la fidelidad obstinada de Dios que transforma ruinas en testimonios. Esto no excusa el mal ni relativiza la santidad. Al contrario, nos llama a vigilar el corazón, a rendir cuentas y a volver una y otra vez a la voz que corrige y restaura. Si los héroes tuvieron sombras, nosotros tampoco estamos perdidos.
No se trata de ser impecables, sino de vivir en verdad, pedir perdón cuando caemos y permitir que la gracia nos rehaga para cumplir el propósito que Él nos confió. Jesús que divide. Jesús es llamado príncipe de paz, pero advirtió que su venida no traería una paz superficial, sino una espada. No violencia, sino una decisión que corta la ambigüedad y expone lealtades. Su mensaje reordena prioridades y por eso divide incluso hogares. Algunos se rinden a la verdad, otros se aferran a sus ídolos. No es capricho ni crueldad, es la lógica del reino que pone a Dios por encima de sangre, nación, ideología y comodidad. Nadie puede servir a dos señores. Seguir a Cristo implica negarse a uno mismo, cargar la cruz y romper con aquello que compite por el corazón. La luz que Él trae revela las sombras. Unos se abren al arrepentimiento, otros se endurecen. Por eso surgen conflictos, exclusiones, burlas y persecución. No porque Jesús promueva el odio, sino porque su llamado desmonta falsedades profundamente arraigadas. Esta división es, en realidad, discernimiento. Separa lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo efímero. Su objetivo final no es fracturar, sino reconciliar al ser humano con Dios. Pero esa reconciliación exige renunciar a señores rivales. Hoy su nombre sigue dividiendo mesas, timelines y parlamentos, porque obliga a elegir. La espada de su palabra no hiere para destruir, sino que corta para sanar, como un cirujano que extirpa lo que mata. Frente a él, la neutralidad es imposible. O le damos el centro o lo desplazamos. Y de esa elección nace la verdadera paz. Dios que endurece corazones. Uno de los misterios más inquietantes de la Biblia es que Dios endurece corazones. ¿Cómo encaja eso con la responsabilidad humana? El relato de Faraón lo muestra en dos planos simultáneos. Él mismo se endurece y a la vez Dios lo endurece. No es que Dios cree maldad nueva en él, sino que confirma y sella la obstinación que Faraón ya eligió. Es un juicio judicial. Después de muchas señales, advertencias y oportunidades rechazadas, Dios entrega al hombre a su propio deseo. Como el sol que con la misma luz ablanda la cera y endurece el barro, la palabra de Dios ablanda al humilde y solidifica la rebeldía del orgulloso. El propósito no es arbitrario. Dios exhibe su poder, libera a los oprimidos, hace conocer su nombre y al mismo tiempo muestra misericordia a quien se humilla. Romanos habla del alfarero y el barro para recordarnos que la soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad. Faraón reconoce, he pecado, pero vuelve a cerrarse. Su corazón se hace pesado a cada negativa. Hoy el endurecimiento se manifiesta en la autosuficiencia, la idolatría del yo, la justificación propia, la costumbre de posponer el arrepentimiento para mañana. Cada mañana vuelve el corazón menos sensible. La advertencia viene con esperanza. Hoy, si oyen su voz, no endurezcan su corazón. Dios promete quitar el corazón de piedra y dar uno de carne a quien se rinde. El misterio nos humilla y a la vez nos invita a responder mientras hay luz, pedir misericordia, dejar que la verdad quebrante la coraza y elegir la docilidad antes de que la resistencia se convierta en sentencia. La riqueza como peligro espiritual. La riqueza es uno de los peligros espirituales más sutiles porque promete exactamente lo que el corazón humano anhela sin Dios: seguridad, control, prestigio y placer. Jesús no dijo que el dinero fuera malo en sí, pero advirtió que el amor al dinero compite frontalmente con la lealtad a Dios. No se puede servir a dos señores. Uno absorberá el corazón. El joven rico es el retrato perfecto. Cumplía mandamientos, pero cuando Jesús tocó su tesoro, reveló quién era su verdadero Dios. El rico insensato amplió graneros para estar tranquilo muchos años y murió esa misma noche. Su error no fue planificar, sino hacer de la abundancia su salvación. En la historia del rico y Lázaro, la riqueza anestesia la compasión hasta volverla ceguera moral. No es el lujo lo que condena, sino el corazón impermeable a la miseria del otro. Santiago denuncia a los que acumulan y retienen salarios, y Pablo advierte que el amor al dinero es raíz de muchos males. Produce engaño, codicia, ansiedad y naufragio de la fe. El antídoto bíblico no es romantizar la pobreza ni demonizar los bienes, sino convertir la riqueza en instrumento de adoración. Zaqueo no compró su salvación con generosidad. Su generosidad probó que el ídolo había caído. La verdadera libertad financiera no es tener más, sino que el dinero ya no decida quién eres ni lo que haces. ¿Cómo saber si la riqueza te posee? Observa qué te quita la paz, qué gobierna tus decisiones, si la posibilidad de perder te roba la obediencia, si dar te duele más que desobedecer la conciencia. La disciplina del contentamiento rompe la codicia, la generosidad oculta entrena el corazón. La mayordomía recuerda que todo es prestado. Dios no pide que todos sean pobres, pide que nadie sea esclavo. Si hoy su voz te llama, abre la mano, comparte, repara injusticias, invierte en el bien y deja que tu tesoro en el cielo reordene tus tesoros en la tierra. Porque donde está tu tesoro, allí, inevitablemente, estará tu corazón.
Mujeres líderes olvidadas. En la Biblia hay mujeres que lideraron, enseñaron, profetizaron y sostuvieron comunidades enteras, pero muchas veces quedaron en los márgenes del relato. Débora juzgó a Israel cuando no había varón que se atreviera. Convocó a Barak, dictó estrategia y cantó victoria. Su liderazgo civil, militar y espiritual rompe estereotipos sin pedir permiso. Hulda, la profetisa consultada por el rey Josías, autentica el libro de la ley y cataliza un avivamiento nacional. Una mujer validando escritura ante sacerdotes y nobles. Miriam no solo canta al borde del Mar Rojo. Miqueas la nombra junto a Moisés y a Aarón como enviada de Dios, señal de corresponsabilidad en la conducción del pueblo. En la zona gris entre la tienda y el trono, mujeres ejercen poder con sabiduría práctica. Abigail enfrenta a un rey enojado y detiene una masacre con diplomacia y discernimiento. La mujer sabia de Abel Bet Macá negocia con Joab y salva su ciudad. Yael, con un martillo y una estaca, ejecuta justicia contra un opresor. Esther arriesga la vida ante el cetro de un imperio, y su intercesión altera decretos de muerte. Las parteras Sifra y Pua desobedecen al faraón y su valentía preserva generaciones. Liderazgo moral sin púlpito pero con temor de Dios. En el Nuevo Testamento, las huellas femeninas sostienen la misión. María Magdalena, primer testigo de la resurrección, es enviada a anunciar: «He visto al Señor». La tradición la llamó apóstol de los apóstoles, porque su testimonio funda la proclamación pascual. La samaritana, tras un diálogo honesto con Jesús, moviliza a toda su ciudad con una simple frase: «Venid y ved». Evangelismo orgánico, sin plataforma. Priscila, mencionada a menudo antes que Aquila, corrige con mansedumbre la teología de Apolos y devuelve a la iglesia un maestro más preciso. Enseñar doctrina no fue monopolio masculino. Febe es llamada diáconos de Cencrea y protectora de muchos. Probablemente porta la carta a los romanos, convirtiéndose en puente entre el texto inspirado y su primera audiencia. Junia aparece notable entre los apóstoles, lectura antigua ampliamente reconocida, recordándonos que la conversación sobre sus funciones no es moda reciente sino materia de exégesis seria desde hace siglos. Lidia, empresaria de púrpura, hospeda a Pablo y levanta la primera casa-iglesia en Filipos. Recursos, hospitalidad y gobierno bajo un mismo techo. Las 4 hijas de Felipe profetizan. Ana sirve día y noche en el templo. Y la mujer de Proverbios 31 negocia, siembra, dirige empleados y administra riesgo. Espiritualidad que también sabe de números. Nombrar a estas mujeres no es forzar agendas contemporáneas, es dejar que el texto hable completo. Cuando la iglesia olvida sus nombres, empobrece su propia memoria y desanima a la mitad del cuerpo a esconder sus dones. Dios ha usado reinas y campesinas, profetisas y comerciantes, diplomáticas y mártires. El patrón no es el género, es la fidelidad. Si Él las levantó entonces, también hoy llama a hijas que oren, enseñen, creen, prediquen, lideren y profeticen con santidad y servicio. Tal vez el secreto no es que falten líderes mujeres, sino que necesitamos volver a verlas donde siempre estuvieron, en la historia de Dios, en el centro de su misión. Libros citados pero fuera del canon. La Biblia cita y alude a libros que hoy no están en el canon, como si nos dejara migas de pan hacia una biblioteca perdida. Números 21:14 menciona el libro de las guerras del Señor, una crónica de campañas y cantos de victoria que no poseemos. Josué 10:13 y 2 Samuel 1:18 remiten al libro de Yashar o libro del justo, donde estaban poemas épicos como la elegía de David por Saúl y Jonatán. Sabemos que existió, pero no su contenido completo. 1 Reyes 11:41 habla del libro de los hechos de Salomón, quizá un archivo de cortes, obras y proverbios no conservado. Crónicas multiplica las referencias, los escritos de Samuel el vidente, Natán el profeta y Gad el vidente. 1 Kr 29:29, las historias de Natán, la profecía de Ahías y las visiones de Idó. 2 Kr 9:29, y comentarios de Semaías y Jehú. 2 Kr 12:15, 20:34. Todo sugiere un ecosistema literario amplio, del que el canon es la columna vertebral, pero no la única producción. En el periodo persa se nombran registros reales externos, las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Es 10:2, que contextualizan decretos y conspiraciones hoy inaccesibles para nosotros. En el Nuevo Testamento, Judas 14:15 cita directamente a Enoc, un libro muy influyente en el judaísmo del Segundo Templo y todavía canónico en la iglesia etíope, pero no en la mayoría de tradiciones cristianas. Judas 9 alude a una disputa entre Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés, eco de la Asunción de Moisés, obra extracanónica. Pablo, por su parte, menciona cartas que no tenemos.
una epístola previa a 1 Corintios 1:5-9 y una carta desde la Odisea, que debía circularse con Colosenses, Col 4:16. Incluso nombres como Janes y Jambres, 2 3:8, magos que resistieron a Moisés, provienen de tradiciones judías extrabíblicas. Estos guiños a fuentes perdidas no rebajan la autoridad del canon, más bien nos recuerdan que Dios obró en una historia viva, con archivos, cantos, profecías y memorias que circulaban entre el pueblo. El canon reunió lo necesario para la fe y la vida, mientras otras obras quedaron como telón de fondo. Saber que existieron despierta preguntas sanas. ¿Qué tono tenían esas crónicas? ¿Qué matices añadían a episodios que hoy leemos de forma concisa? ¿Cómo resonaban los poemas y registros que los autores bíblicos daban por conocidos? La fe bíblica no nació en el vacío, creció en una cultura que escribía, citaba, compilaba y discernía. Y aunque esas páginas se perdieron, sus huellas siguen en el texto que sí conservamos, invitándonos a leer con humildad, curiosidad y sentido histórico. Y eso es todo lo que hay que saber sobre algunos de esos secretos bíblicos que casi nadie se atreve a mencionar, pero que están a la vista de todos. Si algo de esto te inquietó o te abrió los ojos, no te lo pierdas. Cuéntame en los comentarios qué punto te sorprendió más y por qué. Si este contenido te ayudó, apóyalo con un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Ahora mira nuestro video. Todas las aterradoras profecías cumplidas explicadas en 13 minutos. Aparecerá en la tarjeta en pantalla o en el primer enlace de la descripción.